Hola, soy Daniel Medina y quiero conversar sobre algunas ideas que solemos tener sobre el Islam y cómo cambiaron después de ver la clase de civilización islámica. Hoy estoy aquí con mi hermana, Karen Medina. Por favor, preséntate. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Me llamo Karen, contexto, introducción rápida, tengo 25, soy diseñadora, soy súper política, de todo lo que tenga que ver, entonces vamos a ver qué tal nos va con esto. Ok, entonces voy a hacerte como unas preguntas de introducción, más o menos para como animar la conversación. Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Islam? Bueno, sí o sí me remonta a mis épocas del colegio, en las Ujú. clases de historia, de geografía, de, bueno, todo esto, donde creo que a todos nos mostraron, nos inculcaron, no sé, ese pensamiento de que pues sí o sí el Islam es una religión Ujú. que es de los países árabes y punto. No, nunca, o bueno, personalmente no siento que las personas ahonden mucho en eso, ¿no? A menos Ujú. de que estés estudiando algo donde sí tengas que tener como una profundidad más allá del tema. Entonces, si tú me dices, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas Islam? No, una religión de los países árabes. Ok, listo. Eh, Sabemos que en la actualidad, no sé, al mencionar tal vez el Islam en una sociedad que está muy marcada por el pensamiento occidental, digámoslo así, pues tal vez algunas personas puede que les remonte a una idea como el terrorismo o el extremismo. Entonces quería preguntarte si, por ejemplo, estas imágenes crees que pues tienen una influencia especialmente de los medios o también un estereotipo particular que no se basa únicamente, digamos, en un conocimiento histórico real, sino pues en una percepción muy amplia de los acontecimientos que han pasado últimamente. Pues la verdad yo creo que es de ambos. Ujú. En especial el hecho de que siento que la cultura popular vende el Islam como, ¿sabes? Como el terrorismo, como el nueve Ujú. once, como toda esta cuestión. Y eso es lo que se suele vender en las redes, se suele vender en los medios, hasta en algunas películas. Ujú. ¿Sí? Entonces, obviamente mucha gente tiene ese sesgo de, ay, es que los musulmanes son la gente que va y pone bombas y mata gente y todo en nombre de Dios, porque eso es lo que la gente ve de, o sea, de los medios, pongámoslo Ujú. así, ¿sí? Ya más ahí de que, ay, que el contexto histórico, todo esto, la gente realmente no se toma el tiempo, o bueno, la mayoría de la gente no se toma el tiempo realmente de averiguar, Ujú. ¿sí? Sino que es como lo que tú escuchas, lo que tú ves, y si realmente no te interesa el tema, te quedas con esa percepción y de ahí no te mueves. Sí. ¿Sí? A menos de que en serio ya llegue alguien y te diga, no, mira, esto no es así, esto es de tal manera. Ujú. Pero sí creo que la cultura popular, los medios, todo, todo como que construye ese concepto que muchas personas tienen del Islam. De acuerdo. Y digamos, con eso, por ejemplo, yo te pregunto, si yo te menciono a ti la palabra yihadismo, ¿tú en qué piensas? No, pues obviamente todo el mundo piensa así en terrorismo, en las Ajá. chicas con las burcas, así súper maltratadas por los hombres, Sí. oprimidas. Eh, Siento que es lo primero que uno piensa. Ujú. Además de que creo que no ayuda tampoco que sea una palabra árabe de la cual nadie sabe su verdadero significado. Ujú. De Entonces siento acuerdo. que la gente sí o sí lo asocia con eso, Sí. a primerazos. O sea, es como, uy, no, esto como que no va Sí. por, por lo mío, ¿sí? Y también siento que algo que afecta mucho es el hecho de que la gente que ya vivimos como más de este lado, más hacia el Ujú. lado occidental, igual estamos muy cómodos con nuestra cultura, con nuestra manera de ser, y cuando Ujú. nos mencionan ya algo que esté fuera de nuestra zona, fuera de lo que creemos realmente, como Ujú. que lo tachamos aún más, Claro. porque es como, es que esto no tiene que ver conmigo, entonces la verdad no me interesa y los voy a rechazar, los voy a estigmatizar. No todo el mundo, Ujú. pero sí gran parte de la población hace eso. O desde mi punto de vista, gran parte de la Sí. población hace eso. Claro, y como en relación con lo que tú mencionas, yo no sé si tal vez sabías que la palabra yihad proviene pues obviamente del Corán
y significa como la guerra espiritual que uno hace internamente con su propio ego, con sus propias emociones. Es una guerra interna espiritualmente. Pero pues obviamente, como sabemos, todas estas pensamientos, todas estas ideas que surgen en el pensamiento occidental, yo diría que particularmente luego del 9/11, con los ataques de Estados Unidos, pues muchas de estas palabras empiezan a distorsionarse, ¿sí? Entonces ya no se ve obviamente el yihad como una guerra espiritual, sino es una guerra en la que hay que enfrentarse al que piensa diferente a mí Claro, o al que, sí, todo esto, y ¿no? sabes esto que me hace pensar, tú y yo hemos visto la película de Mi nombre es Hank, Ajá, siento que es una increíble referencia sobre cómo la sociedad te estigmatiza a alguien solo porque profesan una religión ujú, diferente, ¿sí? O de sea, acuerdo. en esa película tal cual vemos, o sea, la vida de Hank y de su esposa era muy buena y Ujú, todo el mundo los aceptaba hasta que pasó lo del 9/11 y comenzaron a tachar a los musulmanes de terrorista, que de hasta su acuerdo. misma esposa lo tachó de terrorista y fue como, o sea, le puso una misión que entre paréntesis parecía imposible Ujú, y él igual le demostró al mundo que no era un terrorista simplemente por la religión que profesaba. de Entonces sí acuerdo. siento que obviamente como que esos acontecimientos también lo que hacen es distorsionar muchísimo eh, lo que se profesa en una religión. Ujú, Sí, es como, no sé, pongamos un caso así súper random, la Inquisición. ujú, O sea, es como que la gente pudo haber dicho, ah, sí, todos los católicos o los que profesan esta religión son unos asesinos por la Inquisición, pero es como, no, no, o ujú, sea, simplemente es una parte también que siento que está distorsionada porque siento que dentro de, no sé, una religión o lo que sea, siempre va a haber una parte que se va a distorsionar, sí, de ¿sí? acuerdo, Pero no va a ser todas las personas. de acuerdo. Entonces, siento que también es el hecho de el por uno pagan todos, cuando Ujú, no debería ser así. sí, de acuerdo. Te hago una pregunta, no sé si tú sabías que dentro del Islam, pues hay muchas como diversificaciones de la forma en que se practica la fe. Y te pregunto, ¿tú tal vez tenías esa idea de que el Islam es como una cultura homogénea o que existen, digamos, como muchas sociedades, muchas tradiciones dentro del mundo islámico? ¿O que simplemente es un Islam puro en el que todos creen lo mismo, en el que todos profesan lo mismo? ¿O cómo crees tú que funciona el Islam? No, yo siento que las religiones, a pesar de que están basadas, digamos que bajo una misma, un mismo ideal, Ujú, no es igual para todo el mundo. ujú, ¿Sí? Entonces, yo sí siento que deben haber ramas, obviamente no las conozco, ajá, porque no es como que yo te diga la experta en el Islam, no, no lo conozco ujú, realmente, pero sí debe tener sus ramas, ujú, ¿sí? De, ay, no sé, hay gente que, por poner un ejemplo, obviamente, no sé si esto está bien o está mal, no sé, a las chicas que se ponen la burka es porque profesan cierto tipo de Islam, las que ujú, no profesan otro, o cosas así, sí, ¿sí? Siento que dentro de las religiones siempre vamos a encontrar esas ramas que se dividen. sí. Ya de ahí que, como te digo, que uno las conozca, Ajá. no, pues tampoco llegamos hasta ese punto, pero Yo te pregunto, ¿tú por ejemplo has escuchado los chiitas y los sunitas? sí. Esa es una diversificación del Islam. Por ejemplo, tanto chiíes como suníes comparten alrededor del 90% de las prácticas rituales, ¿sí? Los fundamentos religiosos, los fundamentos legales. Entonces, la diferencia, por ejemplo, es que los chiíes creen en los 12 imames, ¿sí? En que el imam es como esta figura de parecida a Ruhollah Khomeini, que es como una intermediación entre los hombres y Dios, sí, en cambio los suníes pues creen que no existe esa intermediación, no hay una intermediación en la fe por medio de la figura del imam. Te hago otra pregunta, ¿crees que muchas veces se confunde el extremismo con toda una religión y una civilización? Claro, porque ahí es donde yo te digo que hay partes de las religiones que se tuercen, Ujú, pongámoslo así, ¿sí? sí, Entonces sí, obviamente, hay una religión, pero siempre vamos a encontrar en las religiones gente muy extremista que ya, Dios mío, deja literal, en este caso, o como lo ujú, veo yo, su vida, sí, ¿sí? Por defender la religión o, bueno, no sé, así lo veo yo. Como porque hayan otros que simplemente van, hacen sus oraciones, todo,
y ya. Pero sí Ujú, siento que siempre dentro de todo hay extremos. Y siento que claro. los extremos no son buenos. Ujú, Y en este caso no son buenos porque alteran la percepción de realmente el mensaje o realmente lo que quiere mostrar la religión. ujú. Y precisamente con eso que tú mencionas, ahorita en la última clase que tuvimos la semana pasada, el profe nos hablaba de una corriente que se llama el wahabismo, que precisamente hace eso. Entonces son como muy conservadores y también tienen como una percepción de las escrituras, que para ellos pues sería el Corán, pues muy selectiva. Entonces, por ejemplo, dice, te cortarás una mano y entonces ellos se Se cortan la corta la mano, mano. pero no leen lo que sigue después, que dice como, esta es una, como una acción disuasiva, más bien perdona, arrepiéntete de tu pecado y todo esto, ¿sí? Entonces, digamos que, claro, en el extremismo también se puede ver eso. Y bueno, tú en tu papel como mujer ya, como última pregunta, porque no quiero pasarme mucho el tiempo que nos dio el profe, Em, ¿crees que la imagen que suelen mostrar los medios de las mujeres musulmanas es sesgada? Demasiado. Ujú, O sea, tú lo que sueles ver en redes o personalmente a mí lo que me sale en redes, obviamente yo sigo muchas páginas feministas ujú, y muchas de ellas la mayor noticia que sale es como que las chicas las tienen oprimidas, que no pueden estudiar, que no pueden hacer no sé ujú, qué, que tienen que ponerse la burka, que no pueden ver a nadie en la calle. Y eso es lo que muestran los medios ujú, y eso es lo que se muestra en las películas. Y lo que tú una vez me decías, eso no es así 100%, ujú, pero la cuestión es que tú nunca vas a ver en los medios algo diferente a eso ujú, y nunca vas a ver nada. Entonces, siento que si tú lo ves, lo van a tomar más como, ay, es que una mujer súper revolucionaria que está contra el sistema hizo no sé qué. Entonces, siento que también lo hacen ver como súper, no, la persona más ujú, desobediente se giró, se hizo. Y de pronto ni siquiera es así, de pronto siempre las mujeres han podido hacerlo y son decisiones que cada una toma, ujú. ¿sí? Algo que yo tengo entendido es que las chicas pueden decidir si se usan la burka, si no usan la burka, o sea, siento que si ese papel está demasiado sesgado por los Ujú. medios y por una preconcepción que todo el mundo siempre ha tenido en la cabeza. De acuerdo, por ejemplo, hubo una clase en la que nosotros pudimos tener como invitadas unas mujeres que tienen un activismo pues muy particular, digamos, en las instituciones de educación pues que hay dentro del Islam y pues uno se da cuenta que no es, obviamente sí hay regímenes como el del Talibán que obviamente oprimen a las mujeres, pero si dejamos de lado un poco el extremismo y nos enfocamos simplemente en la idea de la religión, pues obviamente vamos a encontrar mujeres que estudian, que han hecho muchísimas cosas, por ejemplo, dentro de la religión del Islam, pues una de las figuras más importantes es la esposa de Mahoma, la hija de Mahoma, entonces no se deja como de lado la figura de la mujer, sino que también se incorpora en la visión de ese mundo, ¿no? En su propia cosmovisión. Entonces, pues agradezco a Karen por habernos compartido sus percepciones, porque pues también pudimos darle a conocer algunas cosas de lo que se aprendió. Y pues como reflexión final me gustaría decir que muchas de las ideas que tenemos sobre el Islam pues vienen de estereotipos, de medios de comunicación o de una visión simplemente que se simplifica a todo lo que es el Islam. Y que bueno, que si estudiamos la civilización islámica, pues que descubrimos una realidad que es mucho más diversa, que tiene una complejidad bastante amplia y pues que es rica históricamente, especialmente respecto al papel de las mujeres y el conocimiento. Entonces, gracias Karen Gracias a ti, por esta participación. con ¿Alguna? gusto. No, pues dos cosas antes. Véanse, Mi nombre es Hank, es una increíble película para entender en serio un poco más como esto de la percepción social que la gente tiene. Y lo otro es que yo siento que también antes de hablar, de juzgar de una religión que no es netamente la nuestra, sí Ujú, tenemos que informarnos mejor. Puede que no sea la actividad favorita, pero siento que también prejuzgar a las personas por actos que se hicieron en el pasado o que solo hacen cierto grupo de personas no está bien. ujú. Porque creo que a nadie le gusta que lo juzguen. Entonces, sí siento que es importante el tener mayor conocimiento
de estas cosas. De Y ya, acuerdo. Bueno, así. muchas gracias. Bueno, Gracias, hasta profe, luego. y agradecemos pues esta clase que su merced nos dio. Muchas gracias.